amigos, hoy es jueves de consulta cátedra con mi querido doctor Frisby y le agradezco. Estuvimos ahí a punto de cancelar la consulta hoy, pero ya afortunadamente ha podido solventar una emergencia, mi querido doc, y ya estamos por acá para hablar de este tema que le decía yo, oímos mucho, luego incluso hasta en las películas o las series, ya ni se diga la vida real, ¿no? Este tema del estado comatoso o el coma inducido, muchas veces se aplica incorrectamente, sobre todo en las películas, ¿no? Las series, o que tiene que ver también con el estado vegetativo, y todo esto, las diferencias entre una y otra, cuándo aplica, cuándo se da de manera natural, cuándo se induce. Para todo ello, ampliar nuestra cultura justamente en este aspecto, pues tenemos afortunadamente al Doc Frisby. ¿Cómo estás, mi querido Doc? Muy bien, buenos días, un saludo a todos, qué bueno que nos pudimos ver, sí, ya pudimos resolver parcialmente ahí algo que estaba atorado, pero bueno, ya lo estamos resolviendo. No, gracias. Y sí, vamos a platicar esto del estado de coma, es algo que le genera confusión, incluso no hay definiciones muy claras al respecto, la evaluación de los pacientes es más bien clínica y estadística, es decir, vamos viendo cómo los pacientes se han ido comportando históricamente, y con base en esto nosotros hacemos las estimaciones, y con base en esto es como damos la información incluso a los familiares, les damos el pronóstico y cuál es el posible desarrollo de la circunstancia del paciente a los familiares o a las personas interesadas, porque no hay cifras definitivas al respecto, no tenemos un estudio con el cual podamos nosotros determinar cuál va a ser el pronóstico, es más bien algo histórico, estadístico, podemos decir qué es lo que esperamos, qué es lo que se piensa que ese paciente va a vivir, pero no hay algo determinado, ¿no? En realidad el estado de coma está definido como la pérdida prolongada del estado de alerta, o sea, la inconsciencia prolongada de una persona se conoce como estado de coma. Esto desde luego es una emergencia médica, cuando una persona pierde el conocimiento, nosotros lo consideramos una emergencia médica y requiere atención médica pronta, por dos razones. Entre más pronto nosotros le demos atención al paciente, de eso depende que el paciente vaya a recuperar la función, que vaya a recuperar sus capacidades previas al estado de coma, y también depende que vaya a conservar la vida, ¿no? No nada más la función, sino también que la persona pueda seguir viviendo, porque muchas veces, bueno, la mortalidad, como ya lo platicaremos, la mortalidad del estado de coma pues es muy alta, y cuando los pacientes llegan a sobrevivir quedan con secuelas muy importantes, es decir, quedan con limitaciones muy importantes que incluso pueden ser de tipo cognitivo, pueden ser de tipo físico, metabólico, cardiovascular, en fin, nosotros vamos a platicar de esto. El deterioro de una persona que no muere, pero que en el estado de coma se deteriora, es lo que se llama estado vegetativo persistente. El estado vegetativo persistente es estos pacientes que ya tienen mucho tiempo, que están en el hospital, que pueden estar ahí por meses o años en un estado vegetativo, y el estado vegetativo persistente se declara cuando ya no hay actividad cerebral, cuando ya no hay esperanzas en el paciente. No es un estado de muerte cerebral como tal, porque bueno, ahí ya entramos a otra clasificación, pero el estado vegetativo persistente es un paciente que todavía conserva algunas funciones, no tiene una muerte cerebral total, pero tampoco está en un estado de alerta y no vemos cómo se pueda recuperar. Entonces estos pacientes son los que se prolongan durante mucho tiempo, y es aquí donde vemos casos anecdóticos que realmente son muy importantes desde luego para la familia, a las familias que no sé, después de 6 años, 10 años, 15 años una persona recupera la conciencia, para las familias pues es como un logro, pero no hay estrategias de salud pública que se dirijan a atender eso, porque eso es algo anecdótico, es algo muy raro. Es como si, por ejemplo, ahorita que está lo de las vacunas de moda, es como si vacunáramos a toda la población de un país por una enfermedad que se presenta en 1 de cada 22 millones de personas. Entonces, vamos, no se justificaría tener una estrategia tan agresiva, tan violenta,
para una enfermedad con muy poca prevalencia, es decir, muy poca presentación, muy poco número de pacientes. Entonces, no se justificaría tenerlo, pero sí son casos en los cuales pues, son seres humanos, son importantes y hay que atenderlos. Los síntomas de los pacientes en estado de coma es la depresión de todos los reflejos que vienen del tallo cerebral, todos los reflejos que tienen estas personas, y esta es la más frecuente y incluso la que vemos en las películas, como tú lo mencionabas, pues es la respuesta pupilar, ¿no? Que le ponen la lucecita en los ojos y está o perdida o retrasada la respuesta pupilar, o sea, le pones luz y se mantienen dilatadas, no se contraen las pupilas, ¿no? Los movimientos de las extremidades son únicamente movimientos reflejos, no tienen movimientos ni siquiera como respuesta al dolor, son pacientes que no responden a estímulos dolorosos, que esa es una de las pruebas para, por ejemplo, hacer una valoración que se llama la escala de Glasgow, como Glasgow en Irlanda, se hace la escala de Glasgow, y la escala de Glasgow es para ver qué nivel de conciencia o inconsciencia tiene un paciente. Y una de las pruebas que se hacen en la prueba de Glasgow es estímulos dolorosos. Se le producen al paciente estímulos dolorosos para ver qué tipo de respuesta tiene. Hay pacientes que no se mueven, hay pacientes que solo gesticulan, hay pacientes como un paciente está, qué tan inconsciente o qué tan consciente está, porque no es algo como que bajáramos un switch y decir, ya bajamos el switch, ya está inconsciente, o ya lo subimos, ahora ya está consciente, ¿no? No es tan sencillo como eso. Y los pacientes que tienen estado de coma tienen un patrón de respiración muy irregular, lo interrumpen, lo recuperan, en fin. Entonces esas son características típicas de un paciente que está en estado de coma. Las causas del estado de coma, ¿cuáles pueden ser las causas de que un paciente caiga en estado de coma? Pueden ser unos de los más frecuentes en las sociedades actuales, en la civilización, son las lesiones, las relacionadas a accidentes automovilísticos, caídas, violencia de un disparo, en fin, lo que se llama daño por trauma cerebral. Estoy pensando en inglés, traumatic brain injury se llama en inglés, es un daño cerebral traumático, eso es lo que le sucede al paciente. La segunda es una enfermedad vascular cerebral, todos los pacientes que les dan embolias o hemorragias cerebrales también caen en estado de coma. Tumores del tallo cerebral o del cerebro, pacientes que tienen tumores en el sistema nervioso central, esos pacientes también se presentan en estado de coma. Pacientes que tienen trastornos metabólicos, que son desafortunadamente muy frecuentes en México, asociados con diabetes descontrolada. El coma hiperosmolar es un trastorno que se presenta con frecuencia en pacientes que tienen diabetes descontrolada, con diabetes tipo 2, y también se puede presentar en pacientes que tienen hipoglicemia, es decir, si les baja mucho la glucosa, pueden caer en estado de coma también. Entonces, las elevaciones excesivas de la glucosa o las caídas excesivas de glucosa pueden presentarse con estado de coma, ¿no? También pacientes que tienen deprivación de oxígeno, por ejemplo, que no reciben oxígeno por un tiempo prolongado, como son pacientes que sufrieron ahogamiento o estrangulamiento, o pacientes que tienen un paro cardiorrespiratorio y entre que les hacen las maniobras para que tenga que recupere el estado de conciencia el paciente, ese paciente tiene una deprivación de oxígeno muy importante al cerebro y muchas veces los pacientes responden con un daño cerebral importante y presentan estado de coma. También pacientes que tienen infecciones del sistema nervioso central, pacientes que tienen encefalitis, meningoencefalitis, y todos estos pacientes pueden presentar también estado de coma como una de las complicaciones de la infección. Los pacientes que tienen crisis convulsivas, hay algo que se llama status epilepticus. El status epilepticus son pacientes que convulsionan de manera prolongada o de manera repetitiva en un lapso de 24 horas, y hay pacientes que una convulsión les puede durar 3, 4, 5, 6 horas, y entonces esos pacientes pueden caer en estado de coma, ¿no? Esos pacientes pueden tener un deterioro neurológico muy importante, un deterioro cognitivo muy importante y además presentar estado de coma, ¿no? Pacientes expuestos a toxinas, las toxinas más frecuentes en las sociedades actuales son
la intoxicación por CO2 en espacios cerrados. Por ejemplo, esto es muy frecuente en pacientes que se intoxican con anafres o con calentadores que ponen adentro de sus casas para ahora que viene la época de invierno. Las personas se intoxican con CO2, con monóxido de carbono, y pierden el conocimiento, caen en estado de coma y muchos de ellos mueren. Muchos de ellos sabemos que se intoxicaron con monóxido de carbono porque pues los encuentran muertos en sus casas, ¿no? Y la otra intoxicación que se presentaba antes con mayor frecuencia, porque había muchos productos solventes como pinturas de casa, incluso pinturas que se utilizaban en los lápices de colores, contienen plomo, y el plomo también se relaciona con pacientes que pueden presentar estado de coma, ¿no? Y bueno, pues la última causa que tengo en mi lista son pacientes que consumen alcohol en grandes cantidades, que pueden presentar estado de coma, y desde luego pacientes que utilizan drogas ilícitas y pueden presentar también estado de coma en sus pacientes, ¿no? Las complicaciones de los pacientes que se encuentran en estado de coma, que han sufrido alguna de estas causas y presentan estado de coma, es la complicación más grave, pues es que mueran, ¿no? Es un porcentaje muy alto, desafortunadamente. Algunos pacientes llegan a recuperarse, la recuperación es gradual y habitualmente la recuperación se logra del 10 al 15% de los pacientes después de un año. O sea, si tomamos a todos los pacientes que les da estado de coma y los evaluamos al final de un año, el 10 al 15% sobreviven, y la mayoría de ellos, más del 80%, con secuelas importantes de deterioro neurológico o cognitivo, ¿no? El 67% de los pacientes, es decir, un poco más de la mitad, casi el 70% de los pacientes mueren sin algún dato de recuperación, es decir, así con el mismo estado de inconsciencia que llegaron, mueren en un lapso no mayor de 7 días, 10 días, y mueren de manera rápida. Es muy alta la mortalidad en estos pacientes, y la mortalidad más alta, desde luego, se presenta en los 3 primeros meses que los pacientes llegan al hospital, porque bueno, pues es un problema que se tiene que resolver en los hospitales, no hay tratamiento en casa para esto. El diagnóstico de un paciente en estado de coma lo hacemos principalmente con lo que nosotros conocemos en medicina como historia clínica indirecta. La historia clínica indirecta es cuando nosotros le preguntamos a otras personas, no al paciente, porque obviamente el paciente está inconsciente. Entonces tenemos que preguntarle a las personas que están alrededor, sean o no sean familiares, porque puede ser que el paciente haya tenido una embolia, por ejemplo, en la calle, entonces la gente que lo vio pues está alrededor de él, y entonces bueno, pues preguntamos en qué condición, si es que se dio, si tuvo alguna convulsión antes, si tuvo una caída, si hizo algún gesto en particular, si dijo que tenía alguna molestia en particular, pues si saben que estoy sintiendo esto, estoy sintiendo en el pecho, entonces lo más probable es que el paciente haya tenido un infarto. En fin, nosotros hacemos esto que se llama la historia clínica indirecta, ¿no? Tenemos que saber cómo es que se instaló en ese paciente el estado de inconsciencia y qué hubo antes de esto, ¿no? Entonces se hace una historia clínica también de las enfermedades que esta persona, ya que tenemos acceso a la historia clínica, o alguien que lo conozca o que tenga acceso a su historia médica, pues vemos qué padecimientos o qué enfermedades ese paciente tuvo en el pasado, para saber qué fue lo que pudo haber llevado a esto. No sé, por ejemplo, un paciente con diabetes, con hipertensión, con historia previa, por ejemplo, de que tuvieran enfermedades vasculares cerebrales, con enfermedades de trombosis, con hemorragias cerebrales. Si es un paciente que ha tenido eventos repetidos, bueno, pues es muy probable. O si es un paciente que estaba en quimioterapia por un tumor cerebral, pues bueno, pues no es difícil saber por dónde más o menos viene el estado de coma, ¿no? También hay que documentar la historia del uso de drogas, el uso de alcohol, el uso de medicamentos sin receta, que es algo que desafortunadamente es muy frecuente en México todavía. Hubo por ahí un esfuerzo del doctor Ángel Córdoba Villalobos hace ya algún tiempo para que no se vendieran los antibióticos sin receta, pero pues todavía vas a las farmacias ahí en México y le dices, oiga, necesito X antibiótico, y el de la farmacia te dice, ay, no se preocupe, aquí tenemos recetas, y te sacan un recetario y lo llenan ellos y ya te dan el antibiótico que le estás solicitando, ¿no? Entonces eso es muy grave, y eso pues bueno, desafortunadamente se sigue presentando, ¿no? También para hacer diagnóstico, ya que pasamos la parte de recabar la información, entonces nosotros pasamos a los laboratorios. ¿Qué exámenes de laboratorio hay que hacer? Pues hay que hacer una gran cantidad de exámenes de laboratorio. Probablemente los más importantes sea determinar los niveles de monóxido de carbono en sangre,
determinar los electrolitos, el nivel de glucosa, qué tal está la función renal, la función hepática. Se hace algo que se llama una punción lumbar, es decir, se inserta una aguja en la columna para sacar líquido cefalorraquídeo para ver si hay algo ahí en el líquido que está circulando a través del cerebro que nos puede orientar en el diagnóstico. Y se hacen estudios de imagen. Los estudios de imagen que normalmente se hacen son resonancias magnéticas, tomografía, y se hace un electroencefalograma para ver cuál es el patrón de actividad eléctrica del cerebro, para ver si hay algún patrón anormal agudo en ese paciente que podamos utilizar también para que nos oriente hacia el diagnóstico. Una vez que ya tenemos el diagnóstico de qué fue lo que causó el estado de coma, tenemos que asegurarnos que el paciente tiene una respiración eficiente, es decir, que tiene una vía aérea permeable, lo que nosotros decimos, es decir, que el paciente pueda ventilar, y si no puede ventilar espontáneamente, se conecta a un ventilador mecánico, ¿no?, para ayudarle al paciente. Hay que ver que el paciente tenga un estado circulatorio óptimo. ¿Esto qué quiere decir? Que su corazón sea eficiente cuando bombea la sangre, que la sangre se esté desplazando de manera correcta para que ese oxígeno que el paciente está respirando, que ya garantizamos que tiene un mecanismo de ventilación eficiente, ahora el mecanismo circulatorio está llevando todo ese oxígeno al cuerpo y está evitando que haya un deterioro posterior en el paciente, ¿no? También en el paciente hay que tener una vía intravenosa para pasar medicamentos, y también para tomar muestras de sangre, y también para poder hidratar al paciente, para poder tenerlo, lo que en medicina se conoce como resucitación por líquidos. Al paciente se le pasan líquidos intravenosos para lograr la recuperación del paciente. Y como última parte del tratamiento, pues es el tratamiento de la causa específica que llevó a ese paciente al estado de coma, ¿no? Si es un coma hiperosmolar diabético, pues se trata la diabetes. Si es un accidente automovilístico, pues se toman las medidas que favorezcan que se quite el edema cerebral, en fin, todo esto que llevó al paciente a ese estado de inconsciencia, ¿no? Exactamente, doctor. Justamente de eso te iba a preguntar, ¿qué es y cómo se induce el coma? ¿Cómo lo hacen los médicos justamente para preservar, ¿no?, al paciente en un estado crítico? Entiendo, doc. El coma inducido, que se utiliza muchas veces, tiene indicaciones médicas muy precisas, y es algo que se hace habitualmente es un anestésico antiguo que se utilizaba, fenobarbital, se puede utilizar también benzodiazepinas de intermedia acción, en fin, se pueden utilizar algunas otras sustancias para mantenerlo, y esto se puede utilizar en pacientes, por ejemplo, en pacientes que tienen crisis convulsivas repetidas, esto que les digo que se llama status epilepticus, pacientes que tienen adicciones, por ejemplo, pacientes que hay un tratamiento de alcoholismo en el cual se interna al paciente y se mantiene no en coma, pero sí se les mantiene semi inconscientes para que no desarrollen esta necesidad de estar consumiendo alcohol. En fin, hay diferentes causas, por ejemplo, pacientes que tienen edema cerebral, para disminuir un poco la actividad eléctrica y metabólica del cerebro, se les pone en coma inducido. Entonces, tiene indicaciones muy precisas, ¿no?, el coma inducido, pero desde luego el coma inducido, siempre quien lo está induciendo tiene el control de qué tan profundo es el coma y de qué características es, ¿no? Exactamente, sí, inducido como la palabra lo dice, porque el médico es el que tiene el control del determinado tiempo, ¿no?, y de qué tipo de coma, qué grado, pues, el coma debe ser algo, pues, muy específico, corre mucho riesgo, mucha responsabilidad del médico, ¿no? En este caso. Utiliza, por ejemplo, mucho esto que les platicaba, la escala de Glasgow, para ver qué tanto deterioro tiene el paciente, porque aunque la escala de Glasgow la utilizamos para pacientes en estado de inconsciencia de manera involuntaria, es decir, que se presentan ya inconscientes y que tenemos que hacer la evaluación, también se puede utilizar para evaluar pacientes en los cuales nosotros estamos manejando de qué tanto estado de coma queremos que el paciente esté, ¿no? Así es, doctor. Y bueno, los casos extraordinarios que se han dado a través de la historia de la medicina. Bueno, me remite la película, que obviamente es ficción, aquí mexicana, de Gabriel Retes, de El Bulto, que quedó en coma justamente ahí en el movimiento del 68 y despierta años después en un contexto de país completamente diferente. Pero hay casos reales, doctor, hay casos reales. Estaba aquí recurriendo al libro Guinness, creo que el más largo es de 27 años, según, de una mujer que despertó después de un accidente automovilístico y despertó. O sea, eso también
cuando son comas, digamos, no inducidos, sino naturales, ahí sí depende pues de la propia capacidad del cerebro, o de qué, doctor, para determinar la duración Así de esos es. comas, Lo ¿no? que sucede en estos pacientes es que ellos nunca alcanzan el estado que les comentaba, que es la complicación del estado de coma. Ellos nunca entran en un estado vegetativo persistente. Ellos están entre el estado vegetativo y el estado de coma. Es decir, ellos todavía, vamos a decir, responden a estímulos. Si les ponen la luz, las pupilas siguen contrayéndose. En fin, siguen inconscientes, pero todavía siguen teniendo cierto nivel de respuesta. Porque cuando la gente dice, no, pero es que no tiene sentido, claro, no tiene sentido cuando ya tienen muerte cerebral, ya incluso les causas estímulos dolorosos profundos a los pacientes y no responden. En fin, en estos pacientes, pues sí, estos pacientes ninguno se recupera. Lo que pasa es que desafortunadamente para la mayoría de la gente a todos los ponen en la misma canasta. Todos piensan que el estado de coma es uno, y no hay niveles de profundidad de conciencia o inconsciencia. Exacto. Y es por eso que se hacen estos esfuerzos para clasificarlo, para facilitar su identificación y para facilitar cómo se va segmentando el tratamiento para cada uno de esos grupos que tienen diferente nivel de inconsciencia, ¿no? Así es, y la discusión también en los casos de estado vegetativo de las personas sobre la determinación que tienen los familiares, ¿no? Para desconectar a estas personas. Estaba yo leyendo ahí que el caso vegetativo, que tiene un registro más largo de 37 años en Chicago, una niña que cayó en coma a los 6 y hasta los 37 años pues pasó en coma hasta el 78, del 41 al 78, que falleció prácticamente de causas naturales. Qué terrible, Doc, pues eso ya no es vida, ¿no? O sea, pues lo que pasa independientemente es que, de cada quien, ¿no? Individual necesita una evaluación, pero por eso tratamos de clasificarlo. En 1940, 50, 60, la clasificación del estado de coma era muy rudimentaria. Recuerden, en esos años, pues nada más había radiografías de cráneo, ¿no? No existía la resonancia magnética, no existía la tomografía. Muchos exámenes de laboratorio no existían, porque pues ahora hay técnicas ahora que la gente escucha mucho, anticuerpos monoclonales para hacer una serie de pruebas muy importantes en algunos pacientes. En fin, ahora la tecnología nos ayuda también a clasificar a los pacientes y a poder tener una decisión de tratamiento mucho más útil y más real, más realista para cada uno de los pacientes, ¿no? Claro, sí, porque es donde la medicina ya se adentra en otras cuestiones, ¿no? De que la discusión donde que mientras respire, ¿no? Pues está vivo y entonces no hay que desconectarlo y hay que mantenerlo así, pero pues ya hay incluso legislaciones en algunos países para esos casos, ¿no, doctor? Así es, y ya todo eso ya está legislado, pero sí finalmente hay una ventana abierta siempre para la discrecionalidad de la familia, porque pues no sé, puede haber familias que tengan muchos recursos económicos o medianos o colecten dinero, no sé qué puedan hacer, rifen un avión o no sé qué puedan hacer para juntar dinero, y decidan gastarse todo su dinero en mantener un paciente que los médicos les han insistido que ya no tiene recuperación y decidan gastarlo en un hospital, porque es carísimo tener un paciente en terapia intensiva, ¿no? Pero como estrategia de salud pública en los hospitales públicos, pues nunca van a estar obligados a gastar recursos de ese tipo para una persona que no es recuperable. Se va a privilegiar siempre pues gastar el dinero en otro tipo de enfermedades o de condiciones clínicas, se tiene que priorizar, ¿no? Entonces siempre el punto de vista de la salud familiar es diferente al punto de vista de la salud privada y de la salud pública, ¿no? Son dos contextos de salud y pues bueno, la información de quienes proveemos salud es dar la información y pues los pacientes deciden si la toman, no la toman, la obedecen o no la obedecen, pero sí dejarles muy claros de cuáles son las consecuencias de cada una de esas decisiones. Claro, doctor, pero digamos que hoy en día la ciencia médica pues sí ya está en condiciones de establecer cuándo un paciente tiene alguna posibilidad de recuperarse y cuándo de plano ya se determina que hay, como dicen, muerte cerebral y ya no hay nada que hacer, ¿no? Ya es un paciente que ya no despertará, pues. Con cierto grado de certeza sí se tiene la posibilidad de hacerlo, muchísimo más que hace algunos años, y se hace, ¿no? Y se hace con un nivel de certeza importante,
y se puede llegar a saber qué pacientes son recuperables, qué pacientes no lo son, y en qué pacientes vale la pena invertir recursos, ¿no? Porque aunque sí, yo entiendo que las familias digan, hágale todo lo posible y haga todo lo que es humanamente posible, nosotros estamos rezando y todo esto, nosotros sabemos que hay limitaciones, ¿no? Y que el pronóstico no es tan bueno, y es muy importante que la gente no tenga falsas esperanzas, porque eso también es injusto, ¿no? Claro. Sí, además, pues como decimos, no, pues, qué vida puede ser, ¿no? Qué vida puede ser que esté el cuerpo postrado y además, pues en constante deterioro, ¿no? Porque como nos has dicho, el cuerpo humano está hecho para moverse, para ejercitarse, y si está ahí en un estado de postración, pues obviamente el deterioro es terrible, ¿no? Para un ser humano. Aquí me están poniendo el caso de Michael Schumacher, el corredor de carreras. Lo pone Francisco Hurtado y Ivancho, lo ponen ahí, y eso es lo peligroso, y más cuando me pone Ivancho la pregunta, pero Schumacher sí sobrevivió, ¿no? Sí, claro, él sí sobrevivió, pero él nunca tuvo un estado vegetativo persistente. Exactamente, sí. Él mantuvo respuesta positiva a estímulos dolorosos, él no tenía ese estado, y además Michael Schumacher es un tipo millonario, que tenía un seguro de gastos médicos extraordinarios, y eso es lo que en medicina, ustedes seguramente han oído este término, es lo que en medicina se conoce como un caso de gasto catastrófico. ¿Eso qué significa? Que es una catástrofe económica para quien provee el dinero para ese pago de ese servicio médico. Esto es un gasto catastrófico y son casos excepcionales, y desde luego Schumacher, bueno, pues tuvo atención médica, porque él nunca tuvo un estado vegetativo persistente, pero eso no es un estado. Ese es el problema, es que es bueno que entiendan esto, qué bueno que ponen el ejemplo, porque así lo van a entender. No todos los estados de coma son iguales, y no todos son Michael Schumacher. Entonces, ese es el problema de cuando se da la información en los medios de comunicación y no se especifica como lo estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces hay que ser muy claros que esos son casos excepcionales, significan un gasto catastrófico, y lo que nada más para ponerles un ejemplo, lo que Michael Schumacher se gastó en su estado de coma, que duró muchos años, o no sé en qué estado esté el cuate, creo que ya, y quedó con severas limitaciones, severas restricciones. Todo el dinero que se gastó y se siguen gastando hubiera alcanzado para comprar insumos para 20 hospitales en México. Entonces, pues ustedes pongan en la balanza, ¿no? Yo no digo que no sea valiosa la vida de Michael Schumacher, pero desde el punto de vista de salud pública, pues no se justifica, ¿no? Así es, todo caso, como siempre nos lo has subrayado, doctor, todo caso es distinto, todo caso es particular, depende también del estado general, me imagino, de salud de una persona, ¿no? Schumacher pues era una persona saludable, una persona que obviamente tenía unas condiciones físicas también extraordinarias, y que eso mismo le ayudó a enfrentar el problema, el trauma, ¿no? En sí mismo. Sí, pero hasta que no se descubra un método en el cual se puedan reconstruir las células del tejido nervioso, las neuronas, que no haya una reparación neuronal eficiente de manera importante, estos pacientes van a tener muy mal pronóstico, porque a él le pasó algo similar a lo que le pasó a Christopher Reeve, el que salía de Superman, ¿no? Entonces, mientras no haya una recuperación, pues él va a seguir un deterioro. Aquí ponía Quetzal, y que está en su casa y que nadie sabe de él. Pues no, porque seguramente va a estar en una cama, en un cuarto, en un mini hospital que instalaron en su casa. Y el cuate pues tiene una vida bastante poco gozosa, ¿no? Pero pues eso es respetable, y si la gente tiene los recursos, como les decía, pues adelante, pues que hagan lo que quieran con su dinero, ¿no? Aquí en cambio el caso de Gustavo Cerati, ¿no? Que él sí estaba ya después de un accidente cerebrovascular, quedó en estado tuvo una hemorragia masiva cerebral. Él estuvo en estado vegetativo. Él sí ya no había nada que hacer, ¿no? No hay nada que hacer, no hay nada. Aquí Rolando nos pone que pues su mami tuvo un tumor cerebral, que ya lo habíamos comentado, y pues sí, efectivamente, como les decía, su mami entra en la estadística esta del 67% de los pacientes que mueren en la primera semana porque entran en estado de coma, que es lo más frecuente. Casi 7 de cada 3 mueren en el primer mes en el que se presenta el estado de coma, y es por la gravedad de esta circunstancia, ¿no? Y sí, efectivamente, de acuerdo con Rolando, si es dinero público, pues que vendan hasta hasta el perico si quieren para atenderlo. Es su decisión, pues, pero
pero el dinero público no se puede utilizar para este tipo de cosas, ¿no? Porque sí he visto gente, es que no hay dinero, por eso no me quieren tener a mi mamá intubada. Pues no es que no haya dinero, señora, es que pues el dinero se utiliza para otras cosas. Miren, señores, porque luego hay familias y cierran una avenida y esto, pues no, es que no es tan sencillo. Es por eso que es muy bueno que haya estas cápsulas, por ejemplo, aquí en Disyuntiva y en otros lugares que me hacen el favor de invitarme, porque podemos informar a la gente y la gente puede preguntar todas sus dudas me las pueden preguntar, ¿no? Y siempre haré la distinción entre la salud privada, la salud pública y la salud personal, que son 3 estados de salud que se tienen que mezclar y tienen que trabajar en armonía, ¿no? Así es, doctor, por eso la importancia. Que no se puede gastar el dinero en esto pasaba, y digo, y no sé si pase, yo no tengo pruebas de que ahorita pase, yo no vivo en México hace tiempo, pero en los hospitales, y todos sabemos que en los hospitales públicos se atienden personas de mucho dinero, pues porque no quieren gastar dinero y porque conocen al director o al X y el funcionario, y van y se atienden ahí porque saben que es muy caro. Entonces eso no se puede hacer, y eso es salud pública, por ejemplo. Entonces cuando se empiezan a mezclar esas cosas, por eso es que es importante aclararlo. Así es, doctor, por eso la importancia, como siempre, de toda esta información tan valiosa para establecer conceptos que nosotros, la gente común, que no somos especialistas como tú, pues escucha y a veces no comprendemos en toda su profundidad y que tú afortunadamente nos lo explicas de una manera muy comprensible y que nos ayuda mucho a entender todas estas cuestiones que incluso también a veces se manejan de una manera muy ligera, ¿no? Los guionistas de películas, de la televisión, y que hacen que la gente, en lugar de obtener información fidedigna, se confunda con todos estos términos. Así es. Muchísimas gracias. Me juntaba con un grupo de amigos muchas veces y veíamos películas de médicas, por ejemplo, nos gustaba ver películas o incluso series de televisión de temas médicos para ver la cantidad de errores que presentan o sea, ponen las radiografías al revés, al paciente lo ponen de una manera, o están haciendo una cirugía y se están tocando el cubreboca y moviéndoselo y según ellos regresan a hacer la cirugía, o se salen y hablan por teléfono y regresan a con los mismos guantes y el mismo uniforme, en fin, todo ese tipo de detalles los vamos viendo y pues sí, ojalá todo ese tipo de películas, de series, de programas de televisión, pues tuvieran asesoría de un profesional de la salud que les orientara y les dijera, no, saben que los tiempos así son y esto se hace así, la gente se desplaza así. Muchas de las cosas que ahora la gente está aprendiendo con esto de la pandemia son cuestiones de la vida diaria de muchos de nosotros, o sea, para nosotros no es un cambio muy radical, porque pues vivimos y más personas como yo que hacemos a veces medicina de urgencias y todo entonces no es tan radical el cambio, pero para la mayoría de la población pues sí, pues hay gente que, cuánta gente conocen que pasan durante todo el día no se lavan las manos, no se lavaban las manos probablemente. Así es. Pues temazazo como siempre, mi querido doctor, nosotros agradecidos como siempre por estas contribuciones tan valiosas que se suman cada semana y que nos dan muchísimo conocimiento, nos ayudan mucho a entender muchas de las cosas que realmente pues nos afectan o en algún momento tenemos que pues enfrentar o hablar de ellas. Te mandamos un abrazo, mi querido Doc, excelente fin de semana y pues puestos ya para la siguiente consulta cátedra aquí en Disyuntiva TV. Muchas gracias a ustedes, que tengan un bonito fin de semana. Gracias, mi Doc. Abrazote y gracias a todos por su atención e interés. Continuamos aquí en Disyuntiva TV.